vamos a hacer un ejercicio parecido al que hicimos en el video anterior acerca del texto aparecido al interior del libro de Pompeyo Audiver. Esta vez seguimos con la línea de crítica teatral, pero que yo encuentro que se puede trasladar a lo literario, al campo en general de lo artístico. Traigo estos temas porque estoy intentando establecer un hilo conductor de sentido desde el video que trata el tema de la post-autonomía de la literatura, hace un par de videos atrás. Los que siguen, estoy buscando que se entramen, llegando a este video actual y dos más que continúen, donde espero pueda cerrar un hilo conductor, como les decía. En el caso de hoy, comienzo por contarles una anécdota. La vez pasada fui a ver una obra de teatro terrenal, dirigida, escrita también por Mauricio Cartún. Una obra de teatro que les recomiendo. Hace mucho, mucho tiempo creo que está en cartelera. Tal vez ya la hayan visto, si no la fueron a ver, se las recomiendo de manera entusiasta. Bueno, en esa oportunidad, saliendo de la sala después de ver la obra, en el hall del teatro vendían el libro con el guión original de la obra. Me lo compré, así que aquí tenemos. eh, estamos, estamos con modificaciones, como podrán ver, habida cuenta nuevos equipos. Veremos después si esto se mantiene o lo reacondicionamos. En principio aquí tienen la portada del libro de Mauricio Cartún, Terrenal. Lleva el subtítulo del pequeño misterio ácrata que hace a la cuestión de lo que vamos a tratar hoy. En fin, este libro contiene el guión original de la obra, más algunos artículos, una entrevista que se le realiza a Mauricio Cartún. Otra vez nos volvemos a encontrar con Jorge Dubati, investigador, historiador, crítico de teatro a la vez que docente en la carrera de artes de la Universidad de Buenos Aires. Respecto de ese subtítulo que tiene la obra y que digo que viene a cuento de lo que vamos a tratar, el pequeño misterio ácrata, ¿qué significa la palabra ácrata, no es cierto? Bueno, es un adjetivo que deriva del sustantivo acrasia. Según Wikipedia, la acrasia designa una concepción que niega la necesidad de existencia de cualquier clase de autoridad, usada ampliamente como sinónimo de anarquía. La raíz del concepto no es la misma. Mientras anarquía alude a la ausencia de un gobierno o Estado que dirija la sociedad, acrasia supone la ausencia de coerción. En fin, dicho lo cual, me interesa un artículo en particular que aparece en este libro, firmado por Natacha Kos. María Natacha Kos es doctoranda en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora adjunta a cargo de la materia Historia del Teatro 1 de esa misma universidad. Es secretaria académica del Instituto de Artes del Espectáculo y muchas cosas más. Habida cuenta de la obra de teatro de Cartún, Terrenal, trata del el relato bíblico acerca de la relación entre hermanos de Abel y Caín. El artículo de Natacha Kos se titula El malentendido de Caín y abre, me parece que de manera interesante, con un epigrama, una cita a Northrop Frye. ¿Quién es Northrop Frye? Bueno, fue un teórico y crítico literario de origen canadiense. Nació en 1912, falleció en 1991, y lo que dice la cita es lo siguiente. Para parafrasear a D.H. Lawrence, D.H. Lawrence o David Herbert Richard Lawrence fue un escritor inglés, autor de novelas, cuentos, poemas. También tenía obras de teatro, ensayos, libros de viajes, pinturas, traducciones, críticas literarias. Nació en Inglaterra en 1885, falleció en Francia en 1930. En fin, entonces dice Northrop Frye. Para parafrasear a D.H. Lawrence,
más que prestar atención a las creencias o posturas de un escritor, deberíamos centrarnos en su mito, infinitamente más sabio. Centrarnos en el mito de un escritor. ¿Y qué es el mito de un escritor? ¿Todos los escritores tienen mito? No, no lo creo. No todos los escritores tienen mito. Y no estamos hablando del mito referido al propio autor, sino a su obra, desde ya. Cuando hicimos 3 videos de análisis previos a la publicación en serie del audiolibro sobre la novela La creación de Ricardo Monti, en aquellos 3 videos previos de análisis yo les decía que La creación de Monti es una novela que trata la historia, busca volverse mito. No sé qué tan claro pude haber dejado esto establecido en aquellos videos. Creo que en este video vamos a profundizar y a terminar de cristalizar mucho más qué es lo que estamos queriendo establecer. Pero bueno, vayamos desgranando de a poco. Natacha Cos entonces empieza por decir en su artículo: Mauricio Cartún vuelve a abrevar en la fuente mítica para elaborar un discurso crítico sobre el presente. Ya lo hizo gloriosamente en su tríptico Patronal, entre otras, retomando a la sociedad argentina de principios del siglo XX. Hay una llamada a pie de página respecto de este tríptico Patronal donde se nos aclara que es una trilogía editada por Editorial Atuel en 2012, que incluye las obras El niño argentino, Ala de criados y Salomé de Chacra, 3 obras del mismo Mauricio Cartún. Continúa. Se aleja ahora en el tiempo y en el espacio para centrarse en la historia de Caín y Abel, historia que trata la obra terrenal, ¿verdad? A diferencia del tríptico, nos encontramos aquí con una fábula bíblica. Si la consideramos en términos míticos, es porque trabajamos sobre el supuesto de que los mitos, en los que ya no se cree, pasan a ser puramente artísticos. Sí, artísticos, y yo diría que todo aquel relato que se considere mítico, que se considere asociado con los mitos, hoy por hoy más que interés artístico tiene un interés antropológico, ¿no? Si uno piensa en los grandes clásicos, Homero, la Odisea, la Ilíada, ya prácticamente son objetos de estudio, y vuelvo a decir, más con un interés de curiosidad científica, antropológica, me parece que más que como objetos genuinamente de arte. Tenemos aquí una primera definición de mito, ¿no? El mito es aquel relato que alguna vez no fue considerado como una ficción, por lo menos en su sustancialidad, en su contenido. Claro, uno puede decir, bueno, pero Homero escribía poesía, buscaba resguardarse en una estética, se proponía de manera artística, sí, pero basándose en sustancialidades que para el común de la gente remitía a una religión, no a una ficción, ¿no es cierto? La gente creía en Zeus y el resto de personajes olímpicos. Continúa Natacha Cos. Pero los mitos que conservan un estatus especial en la sociedad son traducidos al lenguaje del logos y se enseñan y aprenden de esa forma. Eso es lo que le sucedió a la Biblia en los siglos cristianos, es decir, del quinto en adelante. Claro, solemos hablar también en términos de mitos bíblicos, ¿no es cierto? El tema es que aquí aparece una tensión al interior del concepto mito, porque primero dijimos que el mito alude a historias que antes eran creídas, tomadas por ciertas y no como ficciones. En todo caso, el mito bíblico está aludiendo a historias, a relatos de religiones, de una religión como la católica o la cristiana que todavía está viva, ¿no es cierto? En ese sentido, la autora continúa. Asimismo, vale la pena recordar que las narraciones literarias, y por extensión las teatrales, descienden históricamente de los mitos, es decir, de relatos que por lo general tratan de los actos de los dioses situados in illo tempore. Al ser relatos, son potencialmente literarios. Sí, insisto en que existe una tensión
en relación a cómo vamos a tomar esta idea. A mi amigo el cura, si yo, por vicio del oficio, en algún momento llego a reducirle demasiado el texto sagrado a los límites de lo meramente literario, y un poco se le frunce el ceño, ¿no es cierto? Para el creyente, el texto sagrado es mucho más que literatura. Por lo menos, y sin lugar a dudas, no es ficción, ¿verdad? Esto podemos articularlo con aquello que decía nuestro querido profesor Jorge Panesi, que la literatura es muchas cosas, pero antes que nada es literatura. Bueno, el texto sagrado es literatura, pero antes que nada es texto sagrado, religioso, ¿verdad? Al menos así para los creyentes, a los cuales me incluyo, como saben. Para un ateo, el texto bíblico puede ser meramente literario. Nada le impide abordarlo de esa manera, quiero decir. Continúa Natacha Cos. Sin embargo, estos mitos que trascienden el tiempo no son meras fábulas. Northrop Frye sostiene que lo primero que hace una ideología es dar una versión de lo que considera revelante en su mitología tradicional, y utiliza esta versión para formar y reforzar un contrato social. Una ideología es, por tanto, una mitología aplicada. Mitología aplicada, insisto, volvemos a encontrar en la novela La creación de Ricardo Monti. ¿Qué decíamos en aquella oportunidad cuando intentábamos realizar algún tipo de análisis de la obra? Decíamos que en la creación de Ricardo Monti no es el propio autor el que intenta, sino que el mismo relato, decíamos, en su construcción, busca trascender los límites de la construcción del relato histórico para volverse mito. ¿Para qué? Y bueno, por lo que decía Northrop Frye, en lo mitológico del relato se encuentra infinitamente, dice él, más sabiduría que en el mero relato histórico de los sucesos, de los hechos, con todo el problema que acarrea el tema de la representación, de la simultaneidad de sucesos que legítimamente acontecen y que son en algún grado tan difíciles, si no imposibles, de reflejar en el discurso oral, lineal, que transcurre en el tiempo, ¿no es cierto?, en la línea de tiempo. Lo mitológico logra trascender, ya vamos a ver cómo, esa unidimensionalidad del discurso histórico. Y claro, que atrás de esto entonces hay una ideología presupuesta. Entonces decíamos, una ideología es por tanto una mitología aplicada. Es por ello que los mitos tienen una función social diferente y distintiva. Esa función es fundamentalmente la de contar a la sociedad en la que se desarrollan todo lo que necesita saber sobre sus dioses, su historia tradicional, los orígenes de sus costumbres y su estructura de clase. Y esta función es justamente la ideológica. Yo creo que esto lo vemos claramente sucede en la novela La creación de Ricardo Monti. Ustedes lo podrán verificar siguiendo la sucesión de entregas del audiolibro. Estamos pronto a cerrar esa colección. Van a ver que en el penúltimo capítulo yo creo que se logra cristalizar sustancialmente la miticidad del relato. No les voy a adelantar, no les voy a spoilear, pero en esa tensión que tiene el relato histórico por volverse mito, en el caso de la creación se termina logrando. Continúa la autora. Al retomar estas estructuras míticas en términos críticos, Cartoon opera por medio de la inversión y la reescritura. Ya está hablando obviamente de la obra terrenal, ¿verdad? Si la crítica es el lenguaje que expresa la conciencia del lenguaje, en el caso de los artistas permite su reinvención. Esto sucede porque las estructuras míticas desarrolladas por el teatro no son ahistóricas, sino contrahistóricas. Trasladan un tema histórico al tiempo presente y por consiguiente modifican o alteran elementos que acentúan los rasgos pretéricos del pasado.
También Pompeyo Audiver presta atención a esta cuestión de lo histórico a histórico, que él de alguna manera me parece lo toma más en términos de binarismos, de contrapesación, de polos opuestos, de cambios de valor. No sé si aquí con esta inserción de la figura de lo contrahistórico, Natacha Cos discute a Pompeyo Audiver o si es nada más que una cuestión semiológica, están hablando de lo mismo en distintos términos, habría que investigarlo más profundamente o en todo caso preguntarle a los autores. Continúa Natacha Cos. En esta reinvención del mito de Caín y Abel, Cartoon no altera la lógica causal de los acontecimientos, sino que se centra más bien en una lectura contemporánea de la moraleja cristiana, el castigo a Caín y por extensión a todos sus descendientes, ya no es tanto el destierro, sino el capitalismo, y siendo que somos hijos de Caín, puntos suspensivos. Bueno, acá en esta noción del capitalismo vemos cómo se reactualiza entonces el mito de Abel y Caín, ¿no? Parecería ser, o lo que se sugiere es que permanentemente en el desarrollo de la historia Caín está asesinando a Abel. Para entenderlo esto con mayor profundidad, y vayan a ver la obra teatral, terrenal, de Cartoon, que de una manera muy graciosa y entretenida, entonces van a ver cómo se reactualiza este mito. Sigue el texto con una cita, algún fragmento de la obra, que ahora no viene al caso tratar, porque en definitiva no estamos tratando de la obra terrenal, y continúa. En realidad no es tanto una condena al capitalismo en sí, sino más bien a ese neocapitalismo salvaje del que Samir Amin sostiene que ha entrado en franca decadencia, lo que implica que el sistema se instale en un caos permanente, con dos posibilidades de desarrollo, o bien una transición hacia el socialismo, o bien la catástrofe y el suicidio de la humanidad. Ahí cuando menciona socialismo hay una llamada a pie de página donde aclara. Vale recordar que Amin hace una profunda crítica al socialismo soviético. Por lo tanto, así como hablamos de neocapitalismo, también deberíamos hablar de neosocialismo. Está bien, Natacha Cos, posiblemente como tantos otros autores, no tienen la obligación de tener en cuenta la existencia del peronismo, pero bueno, tampoco vamos a hacer poner demasiado énfasis en ello. Respecto de Samir Amin, ¿quién es? Googleémoslo. Bien, según otra vez Wikipedia, Samir Amin, nacido en El Cairo en 1931, fallecido en Francia en 2018, fue un economista geopolítico, científico y escritor egipcio. Fue uno de los pensadores neomarxistas más importantes de su generación, pese a que él no se consideraba neomarxista, e incluso criticaba este movimiento. En fin, no nos interesa demasiado más sobre Amin, proseguimos. En las condiciones tecnológicas en las cuales se encuentra el mundo, sobre todo a partir de la existencia de Internet, la acumulación y la dominación del capital sobre el trabajo están en jaque. El mundo de Caín está en jaque, pero Abel está muerto. Por lo tanto, el espectador se ve en la obligación de organizar otro esquema de pensamiento que permita salir adelante. Claramente, también, no sé si lo dije ya en este mismo video, pero vengo advirtiendo que desde el video que subí acerca del tema de la posautonomía de la literatura en adelante, pasando por este mismo video, el que están viendo ahora, y posiblemente dos más, yo estoy intentando entretejer, confluir algunos lineamientos de sentido donde al margen de mi capacidad para lograrlo, de alguna manera es posible que ustedes se vean un poquito obligados a intentar organizar otro esquema de pensamiento que les permita integrar todo lo que se quiere decir. De alguna manera nos pasa lo mismo otra vez con la creación de Ricardo Monti, por responder esa obra a lo que aquí se está tratando, que es el sustrato mítico en algunas obras de arte. Fácilmente es de advertir que la creación de Ricardo Monti nos obliga como lectores
a la organización de otro esquema de pensamiento que nos permita salir adelante, entender la obra de manera diferente a como lo realizamos en relación con una novela convencional. Aplicamos ahí esquemas de pensamiento que son ya para nosotros habituales, pero que no van a funcionar de la misma manera en el caso de obras que tienen una pretensión mayor que la mera construcción de relato, la mera presentación de personajes modélicos en lo psicológico, sino que lo que pretenden es una trascendencia, ¿no es cierto? Una trascendencia, una inmanencia, un algo que nos permita retomar esos objetos guardados en museos para resignificarlos, ver cómo funcionan en la actualidad y así, cuando menos, volvernos más bonitos, digo. Continúa Natacha Cos. Como han demostrado muchos estudiosos del tema, empezando por Mircea Eliade, la mitología acostumbra a contemplar la historia como una secuencia de repeticiones de modelos o patrones, y no de acontecimientos únicos. La simultaneidad, ¿no es cierto?, que permite lo modélico y lo que se presenta en forma de patrón. Los acontecimientos, cuando son únicos, no pueden dejar de mostrarse de manera secuencial, uno al ladito del otro, ¿no? Lo que es la escritura convencional. En este sentido, el nuevo mito cartuniano, si se permite el neologismo, instala el conflicto del presente en el inicio de los tiempos. Sí, aludiendo a la historia de Abel y Caín. En el caso de la creación de Monty, también Monty instala el conflicto del presente de la novela La creación en el inicio de los tiempos, que no son los de la humanidad, sino los de la Argentina de pronto, ¿no es cierto? Continúa Cos. Pero en la cima de la experiencia teatral nos encontramos con el mito y la metáfora como dos aspectos de una identidad. Y dice, aclara, metáfora y no alegoría, porque es verdad, metáfora y alegoría no son lo mismo. En todo caso haremos un video donde podamos discernir las características propias de cada noción, porque si no son lo mismo tampoco sirven para lo mismo. Aquí ahora sería extendernos demasiado sobre este punto que me parece muy importante, pero que volvería este video un tanto demasiado largo. Continúa. Si bien la referencia al neocapitalismo salvaje es transparente en la obra terrenal, la misma estructura de la obra advierte sobre el peligro del lenguaje en la construcción de un accionar y un pensamiento unidireccional. Existe un misterio en las palabras, misterios que no explican las teorías que solo se basan en la diferenciación lingüística, misterio que no explica un sistema alegórico. Y esto es porque, al decir de Fray, la poesía hace de la fonética un sexto sentido. También lo misterioso aparece en la creación de Monty, ¿no? Y tanto remito a la creación de Monty para ejemplificar, ¿sí? Redundar lo más que podamos, que muchos ejemplos tampoco tenemos, por lo menos de lo que hemos tratado en este canal, me parece, y si no, investiguemos, sigamos buscando. Agrega Cos. Por este motivo, el malentendido entre lo que Tatita dice y lo que Caín entiende no le atañe solo a Caín. Tatita es el personaje que representa a Dios, ¿no es cierto?, en esta historia. Vuelve a hacer una cita respecto de un fragmento de la obra. Continúa ya para cerrar el ensayo. La humanidad entera sería la responsable de que la visión de Caín siga vigente y sea hegemónica. La visión de Caín y el mito mismo, ¿no? El mito, el concepto, la noción de mito es vigente y hegemónico. No sé si hegemónico, pero sí vigente. Si fuera hegemónico no estaríamos haciendo este video, creo. Ante la muerte del Tata Dios, y abre citas sobre un parlamento que tiene el personaje, este Tata Dios, hacia el final de la obra dice: yo ya no salgo ni a mirar quién viene, acá de clavo eterno, paraíso a la miseria, ya hice lo mío. Fui naturaleza viva y terminé naturaleza muerta. Un cuadrito al óleo colgado ahí arriba de vista, terminé. Imaginería. A partir de ahora soy ausencia. Y cierra la cita. La responsabilidad es del hombre.
Pero al igual que sucedía en su tríptico, aquí Cartoon tampoco incluye un personaje positivo que instruya y sea ejemplo del camino a seguir. La ausencia, así de Tatita como de Godot, el personaje de Beckett, ¿verdad? Solo puede ser completada por el espectador en la asunción de esa responsabilidad. Claramente, ¿no? O sea, estas cosas se ven con voluntad de verlas. Si no, todo sigue siendo relato lineal, histórico, periodístico, y bueno, pero se pierden de la gracia del misterio y de la poesía, ¿verdad? El ensayo cierra diciendo, la nueva versión del mito implica entonces una reconversión de la ideología. Sí, yo creo que cualquier ideología se transforma en función de que en algún momento empiece a reconsiderar al mito y su reactualización, ¿verdad? Roland Barthes afirmaba que toda lectura seria es una relectura. Esto no significa necesariamente una segunda lectura, sino leer desde la perspectiva de la estructura total. Una perspectiva que transforma un recorrido entre un laberinto de palabras en una búsqueda dirigida. Búsqueda que en la obra palimpsesto que nos convoca dirige solamente hacia la salida, no hacia el nuevo hogar. Sí, me parece muy preciso, la búsqueda de lo mítico en la historia, en el relato, en las construcciones de ficción incluso. No es que nos van a llevar, nos van a conducir a un lugar seguro, a un nuevo hogar. En todo caso, nos liberan, nos quitan de la cárcel, ¿verdad? En fin, con esto cierra el artículo de Natacha Cos. Espero que les haya agradado, que les haya disparado ganas de seguir pensando. Les vuelvo a decir que este video se articula desde aquel que subimos acerca de la posautonomía de la literatura, pasando por los siguientes hasta este de hoy, y un par más que van a continuar, que creo que va todo a cerrar en un tema que les va a resultar muy sorprendente, tal vez incluso por los elementos que estamos tomando, me parece que bastante heterogéneos, pero que apuntan, espero, bastante a lo mismo. Por lo menos es lo que yo me propongo. Para lo que sigue, entonces, bueno, les sugiero otra vez, como siempre, toquen la campanita si el sistema les avisa pronto lo que se vaya subiendo. Compartan, recomienden a vecinos, parientes, primos. Y una vez más, como siempre también me voy despidiendo por ahora, deseándoles estén pasando hermosos días y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.